Miren qué fantástico día para mostrarles este maravilloso árbol frutal nativo que tenemos enfrente. Este árbol que tenemos enfrente tiene varios nombres populares, como tomate de árbol, chilto, tomate de palo, tomate andino o tamarillo. Su nombre científico es Solanum betaceum y es un árbol frutal andino nativo. Hoy es un día para festejar, ya que nuestro árbol cumple 10 años. Sí, hace 10 años era una semilla cargada de ilusiones que pusimos a germinar y hoy se ha convertido en este hermoso árbol. Es un árbol que a lo largo de sus 10 años ha crecido naturalmente. ¿Qué quiero decir con eso? Que nunca lo he podado. Primero les voy a contar bien de qué se trata este árbol frutal, para luego hacer un recorrido por la huerta y mostrarles el desarrollo de nuestras dos variedades. Es un frutal nativo de Perú, Ecuador, Colombia, Chile, sur de Bolivia y noroeste de Argentina. En Argentina se lo encuentra de forma silvestre en la zona de las yungas de Salta, Tucumán, Jujuy y Catamarca. Se trata de un arbusto grande o un árbol pequeño. Puede llegar a crecer de 3 a 4 metros de altura. Su hábitat natural suele ser la selva y el bosque de montaña. Se desarrolla naturalmente entre los 800 y 1800 metros de altura sobre el nivel del mar. En lugares abiertos, su copa se desarrolla mucho mejor y además produce mayor cantidad de frutos. No le gusta temperaturas por debajo de 2 o 3 grados Celsius, ni tampoco por encima de 35 grados Celsius. Para un buen crecimiento necesita de mucha humedad. No soporta largos periodos de sequía, sobre todo en época de calor. Su follaje es perenne y siempre verde. Sus ramas son bastante quebradizas. Es de crecimiento rápido y cultivado desde semilla, generalmente fructifica a los 2 años de vida. Sus flores atraen polinizadores y eso se los puedo asegurar, ya que en la época de floración de este árbol frutal es increíble la cantidad de mangangás o abejorros que visitan sus flores. A nivel mundial se lo cultiva en varios países. El más destacado es Nueva Zelanda, donde lo comercializan fuertemente con el nombre de tamarillo. El nombre de tamarillo es el que se usa hoy en día en el mercado internacional. Además, en Nueva Zelanda desarrollaron nuevas variedades. Hoy en día son los dueños de los mercados asiáticos, europeos y de Estados Unidos. Es un frutal que tiene muy buenos beneficios para la salud, ya que contiene un alto contenido en proteínas, hierro, magnesio, potasio, fósforo y las vitaminas A, C y E. Amigos venezolanos que actualmente residen en mi ciudad me han visitado y me han contado algo muy importante con respecto a este fruto y la experiencia en su tierra natal, ya que ellos me han contado que ante un problema de salud de falta de hierro, por ejemplo una anemia, o una persona accidentada que ha perdido sangre, o una embarazada que ha perdido sangre, los mismos médicos en Venezuela recomiendan el consumo de esta fruta, ya que ellos
consiguen esta fruta en los mercados. Bueno, ahora vamos a hablar sobre sus frutos. Los frutos pueden crecer de forma solitaria, como en este caso, o en este, o en grupos, como en este caso y este. Tiene una cáscara o piel fina, lisa, comestible y de sabor amargo. Los frutos se pueden consumir frescos como fruta. A este fruto se lo puede consumir tanto crudo como cocido. Y se pueden hacer muy diversos preparados, como jugos, salsas, chutneys, helados, mermeladas, conservas dulces, compotas, concentrados congelados y mucho más. En Colombia, Venezuela y Ecuador se prepara como jugo o bebida refrescante, macerada o licuada en agua o leche. En Nueva Zelanda se utiliza como verdura en ensaladas y platillos salados cocidos o incorporado a postres. Quédense que al finalizar este video les voy a dejar otros videos recomendados acerca de este hermoso árbol frutal andino. También les cuento que en la descripción de este video les voy a dejar todas las recetas que hemos realizado para el canal con los frutos de este hermoso árbol. Bueno, ahora mediante un paseo les voy a mostrar el desarrollo, la gran fructificación y les voy a contar mi experiencia con este hermoso árbol. Como les conté al principio, este hermoso árbol hoy cumple 10 años. Sí, hace 10 años era una semilla que puse a germinar y hoy se ha convertido en este hermoso árbol, el cual creció de forma natural, nunca ha recibido poda. Entonces, su crecimiento ha sido imparable. Este árbol me regaló sus primeros frutos a los 2 años de vida. Sí, luego de haber germinado la semilla, a los 2 años me regaló sus primeros frutos, que fueron 2 o 3 nomás. Hoy, con 10 años, podemos gozar de muy buena cosecha. Tenemos kilos y kilos de frutos. El crecimiento en cuanto a cantidad de frutos año a año fue progresivo. Cada año la cosecha fue mayor y llegando ahora a los 10 años que la cantidad de frutos es impresionante. Tenemos kilos y kilos de frutos. La cosecha abundante la empezamos a tener a los 5 años de vida. A los 5 años yo me di cuenta que tenía ya kilos para cosechar y pude hacer muchas recetas. A partir de los 5 años ya pude hacer muchas recetas para mostrar y difundir este hermoso árbol. Hoy en día, bueno, ya tenemos muchísima cantidad de kilos, como verán, para cosechar, seguir haciendo recetas y seguir difundiendo este hermoso frutal. Les conté que este árbol nunca recibió una poda de mi mano, pero sí les cuento que recibió una poda de forma natural. Anteriormente les conté que este árbol tiene ramas quebradizas. Bueno, el año pasado teníamos una rama enorme acá, que cubría toda esta zona. Llegó la época de la fructificación, vinieron épocas de viento y debido al peso, a la cantidad de kilos de frutos que teníamos en esta zona, la rama no soportó el peso y se quebró. Así que tengan en cuenta ese dato, sobre todo cuando la planta empiece a dar mucha cantidad de frutos y estén en zonas de viento.
si la planta no la podan, están en zonas de viento y tiene muchos kilos de peso, esas ramas se pueden quebrar. Tengan eso en cuenta. Amigos que me han visitado y previamente han visitado lugares donde se lo cultiva de forma comercial, me han contado que se lo mantiene mediante poda como un arbusto, y eso para lograr frutos de mayor tamaño. Mediante poda tendremos menos cantidad de frutos, pero de mayor tamaño que estos. Estos son mucho más pequeños, pero tenemos cientos de frutos. De manera natural, sin poda, son más pequeños, pero mayor cantidad de frutos. Algo muy importante de este fruto es lo que permanece sin ponerse feo. Estos frutos en el árbol pueden permanecer meses sin ponerse feos. Luego también en el piso. En el piso yo dejo ahí, miren, para mostrarles dejé algunos que luego voy a cosechar. Pero si quisiera los podría dejar algunos días. No hay bicho que se los coma. Eso es lo bueno que tiene. Ningún bicho viene a comérselos. Y los puedo dejar acá, inclusive si llueve, no tengo que venir apurado a juntarlos, porque no se pudren. Tardan muchísima cantidad de tiempo en ponerse feos. Lo que hace el fruto cuando pasa mucho tiempo en la planta o fuera de la planta es empezar a secarse. Miren, se empieza a arrugar, ya la piel no es lisa, se arruga y se empieza a achicar, a secar. Así que ya hay que consumirlo, pero pasa mucho tiempo hasta que llega a este estado. El tiempo que permanece este fruto sin ponerse feo hace que sea uno de los frutales nativos con mayor potencial para la venta como fruto fresco. Vean este color, yo sé por qué se los digo. Vamos por acá ahora. Acuérdense de ese color que les mostré. Vamos por acá. Miren lo que tenemos acá. Acá tenemos otra variedad del mismo frutal. Esta variedad nos regala frutos de este hermoso color rojo, los cuales son muy vistosos. Pero ahora les voy a contar algo acerca del fruto que aprendí con el tiempo. Lo que aprendí es que el color del fruto no implica el sabor del fruto. ¿Con esto qué quiero decir? Que los frutos del tomate de árbol o chilto son muy variables en cuanto a sabor. Sin importar el color de la piel del fruto, vamos a encontrar diferentes sabores o matices de sabor de un árbol a otro. Inclusive pueden llegar a probar frutos de un árbol y que no les gusten. Luego probar frutos de otro árbol y que les gusten mucho. Y algo muy importante es que los frutos dentro de un mismo árbol no son variables en cuanto a sabor. Así que si yo pruebo un fruto y es exquisito, los demás frutos de ese mismo árbol van a ser exquisitos. Algo muy importante y para tener en cuenta es que la diferencia de un fruto en cuanto a sabor a otro fruto del mismo árbol es el tiempo de maduración. Bueno, voy a hacer un paneo y con esto me voy a despedir. Miren la cantidad de frutos que tenemos. Hoy estamos de cumpleaños, 10 años de esta maravilla tan versátil en la cocina. Les voy a dejar videos acerca de eso. Miren lo que es esto. Es una maravilla de árbol frutal nativo andino. Y algo muy importante que no me quiero olvidar. Es que estos frutos nos los está regalando en una época que no hay frutos, precisamente, salvo cítricos. En otoño, invierno, tenemos cientos de frutos para comer y para hacer muchas recetas. Como les dije, solamente los cítricos nos regalan frutos en esta época, salvo este frutal andino que sí nos regala frutos en esta época. Otoño, invierno y casi toda primavera tenemos frutos en este árbol porque todavía tenemos frutos ahí por madurar.
Inclusive estos frutos, si yo los dejo en la planta, en primavera seguimos comiendo. Bueno, me voy a despedir por ahora. Espero que les haya gustado mucho este video. Se los debía hacer un buen video con muchos datos interesantes acerca de este frutal nativo andino llamado tomate de árbol, chilto, sacha tomate, tamarillo, tomate andino o tomate de palo. Su nombre científico es Solanum betaceum. Me despido a puro color. Si les gustó el video, pónganle me gusta, suscríbanse al canal y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau. Chau.